right, good morning everybody. Buenos días a todos. Thank you again for joining us Gracias por acompañarnos. as we come to you through a new way of communication. Mientras estamos llegando a usted de una manera nueva de comunicación. We're glad that we can join you in your living room or on your phones. Estamos alegres de que podamos reunirnos con usted en su sala, en el cuarto, donde quiera que esté viendo esto. We miss you guys. Entonces les And extrañamos we're looking forward to once again gathering together. y estamos a la expectativa, ansiosos de poder reunirnos otra vez con ustedes cuando se nos permita. So let's pray and ask God to bless the Entonces time. vamos a orar y vamos a pedir que Dios bendiga este momento. And Lord, we thank you again for this day Señor, le damos gracias una vez más por este día and this opportunity to come together. y la oportunidad de poder venir a usted. Even though we're separated, Lord, Señor, aunque estamos separados, we can preach this message podemos compartir este mensaje and it can land upon the hearts of those that are viewing. y va a llegar a esos corazones que están viéndolos. We thank you, Lord, that your Holy Spirit Señor, le damos gracias por su Espíritu Santo is not limited to one place, y que no está limitado este Espíritu Santo a un lugar, but you are everywhere, sino que usted está en todo lugar, moving and encouraging believers moviéndose y animando a los creyentes and doing your work, Lord. y haciendo su obra, Señor. So bless this time, we pray, Le pedimos que bendiga este tiempo in Jesus' en name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. Okay, we're going to be in the book of Acts, chapter 2, So, vamos a estar en el libro de Hechos, capítulo 2, and we're going to start in verse y 42. vamos a empezar en el versículo 42. And it says, "And they continued steadfastly in the apostles' doctrine Y dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, and fellowship, en la comunión unos con otros, in the breaking of bread, en el compartimiento del pan and in prayers." y en las These are oraciones. four fundamental things Estamos hablando de cuatro cosas that the fundamentales early church was doing que la iglesia primitiva estaba haciendo. that God used to make it Y successful. estas son las cuatro cosas que Dios usó para hacerla exitosa. Also the four things that churches should be doing: Pero también son las cuatro cosas que las iglesias hoy en día deberían de estar haciendo. creating a healthy body of Es decir, believers. el poder crear un grupo de creyentes It's saludables. also four things that we as individuals should be doing Pero sabe, también son cuatro cosas que nosotros como individuales podemos poner por obra to create a healthy relationship with para Christ in poder us. crear una relación sana con Cristo So we're going to Jesús. look at the first one, Entonces miremos la primera parte. the first of four. Son cuatro principios. Entonces veamos el And they primero. continued steadfastly in the apostles' El doctrine, primero dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. or the apostles' teaching. Es decir, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. So at this time, Entonces, para este tiempo, the apostles did not have the New Testament. recordemos que los apóstoles no tenían el Nuevo Testamento. It had not been written yet. No había sido escrito. But they did have the Old Testament scriptures. Entonces, para este tiempo sí tenían la escritura del Viejo Testamento. And in the Old Testament, we learn a lot about God and His En el character. Viejo Testamento se nos habla acerca del carácter de Dios. We also learn a lot about human behavior Pero también se nos habla mucho acerca de los hábitos de la humanidad. and our tendency to rebel against De la God. tendencia que tenemos de rebelarnos en contra de Dios. But also in the Old Testament, there are prophecies, Pero también en el Viejo Testamento hay profecías. specifically of the anointed one, the coming one. Especialmente hablaba del ungido, del que había de The venir, Messiah, el or the Mesías, Christ. o el Cristo, como se le dice. And there is prophecy about the coming kingdom También hay profecía acerca del reino venidero and the eternal kingdom. y también del reino eterno se habla. So there's a well-grounded theological base Entonces ahí tenemos una base teológica for them to springboard donde off of ellos se podrían entonces aventar hacia esa enseñanza. into this new work of God. Es decir, Called the church. para poder hablar de esta nueva obra de Dios que sería llamada la iglesia. Add to that, they spent 3 years with Jesus. Agréguele a esta enseñanza el hecho que ellos también pasaron 3 años And con they Cristo learned from Jesús. him. Y ellos estuvieron aprendiendo de él. So as he would teach them the scriptures, Entonces, mientras Jesús les enseñaba las escrituras, they would come to life. pues with ellas new venían revelation. a poder llegar a tomar vida con nueva revelación, With clarification. también con claridad. And they taught the basics. Entonces también enseñaban lo They taught básico. about sin and Enseñaban repentance. acerca del pecado y de la necesidad del They arrepentimiento. taught about the empowering of the Holy Spirit. Hablaban también de que el Espíritu Santo les daba poder. They taught about the life in obedience Enseñaban de la vida en obediencia,
where the Lord would bless you. Es decir, donde Dios le está bendiciendo. So they had a lot of good things Entonces tenían cosas buenas to teach, para poder enseñar, a lot of basics. cosas básicas. And then as the New Testament was written, Entonces, conforme el Nuevo Testamento se va escribiendo, we have even more. pues tenemos entonces más enseñanza. But notice that as they were teaching the apostles' Pero teaching or note que doctrine, dice que cuando estaban enseñando la doctrina, los apóstoles, la enseñanza, the church was growing. la iglesia iba creciendo. And that is the power of the Word of God. Entonces, eso es el poder de la palabra de And so that Dios. first element, Entonces, ese primer elemento que the estamos hablando, apostles' teaching, la enseñanza de los that's apóstoles, becoming familiar with the Word of God, eso significa el poder estar familiarizado con lo que dice la Escritura and the obedience y la obediencia required que to se requiere live it out. para poder vivir esta palabra de So Dios. it's not just knowledge in our head. Entonces, no estamos hablando de conocimiento que usted nomás tiene aquí en la cabeza. It's knowledge that we have that we actually use. No, sino que es conocimiento que tenemos que de verdad lo vamos a poner en práctica, lo vamos a usar. That's why it's so important to study the Entonces, por Scriptures. eso es tan importante que estudiemos la palabra de Dios. Even more important, Y ahora, mucho más importante, to obey. el que la podamos obedecer. Lots of people know the Word. Sabe que mucha gente conoce la Escritura. The question is, do they Pero obey la it? pregunta es aquí, ¿la obedecen? So very important to Entonces es muy importante know the Word. el conocer la palabra de Dios. ¿Ok? The second thing is they were in fellowship. Entonces el segundo principio que usa aquí es de que estaban en comunicación o en comunión. And fellowship, you're talking about being around believers Ahora, cuando habla comunión está hablando de estar alrededor de that have creyentes. a common mind Es decir, personas que tienen una mente that común, are serving the Lord. que están en acuerdo el servir al Señor. They're building up one another. Es decir, se están construyendo, edificando They're uno a praying for otro, one another. están orando uno por otro. And if you look in the book of Hebrews, chapter Entonces, 10, si vayamos a Hebreos capítulo 10, this is a verse that I think a lot of times is taken out of context. creo que este es uno de esos versículos que se sale o lo sacan fuera de contexto, But it's something that we need to know and know the truth about it. pero esto es algo que debemos de saber y que debemos de saber la verdad. So, vayamos primero al versículo 23. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, for he who promised is faithful. porque fiel es el que lo prometió. And let us consider one another in order to stir up love and good Y works, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor not forsaking the y a assembling las of buenas ourselves together, obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. as is the manner of some, Dice como algunos lo tienen por costumbre, but exhorting one another, sino exhortándonos. and so much more as you see the day Y approaching. tanto más cuando viene aquel día que So, se acerca. The idea is that we are encouraging one another. Aquí la idea es de que nos estamos animando unos a otros, We are building up one another. estamos edificándonos unos a As the otros. Lord is moving in our Así lives, como el Señor se está moviendo en nuestra vida, our role is to edify one another. entonces nuestra tarea, nuestro trabajo es de construirnos unos a otros, Is to spend time es de with one poder another. pasar tiempo unos con otros. The Bible says that we need to confess our sins to one another. La Biblia dice que debemos de confesar nuestros pecados unos a otros. So it's very important Entonces es importante that we find those people que encontremos esas who are personas like-minded que piensan de la misma that manera are also pursuing God y que también están buscando a and Dios serious about His Word y están en serio acerca de buscar al Señor, and keeping in contact with el de Him poder conectarse con el Señor and gathering with them. y también el de juntarse con Él. Okay, this is not a verse Entonces este no es un versículo that you can rightly use que usted lo pueda usar justamente to say you need to go to church. para decirle a la gente, ya ves, tienes que ir a la iglesia. You know, you missed church this week. O a lo mejor si usted encuentra a alguien y dice, hey, no fuiste a la iglesia hoy. Do not forsake the gathering. O entonces la Biblia dice que no nos dejemos de congregar. Okay, that's not what it's talking about. Bueno, no está hablando necesariamente de It's not talking about eso. going to church. No está hablando necesariamente de nomás ir a la It's talking iglesia. about the relationship that we have with Está one hablando another, de una relación que tenemos unos con otros. that we can communicate with Que one another, podamos build up one another. comunicarnos unos con otros, And amarnos unos there's con otros. opportunities to do that, church, yes. Entonces, ¿hay oportunidad de eso en la iglesia? Claro que lo hay. But everything really happens outside of church. Pero también todo lo demás sucede
fuera de la when you think iglesia. about it. Si usted de verdad se pone a pensar de So ello. when we come to church, we learn the Entonces, word, cuando hopefully. venimos a la iglesia, sí aprendemos de su We're palabra, gathering together and nos estamos congregando there's some brief prayer, y hay oración breve, there's fellowship hay briefly. también compañerismo breve. And so that serves a purpose. Entonces sí, eso tiene su propósito, And it's good. es bueno, But that's not it. pero no lo es todo. That's only a couple hours a Eso es week. simplemente unas cuantas horas a la semana. Fellowship. No, pero del compañerismo que está hablando, This is fellowshipping with habla del believers compañerismo que usted tiene con los and creyentes, building one another up. el de poder edificarnos unos a otros, Having those close el de relationships. poder tener esas relaciones cercanas, And calling them up and saying, el hey de man, poder can you llamar pray a for me? alguien y decir, "Hey, necesito oración, I'm going through some stuff. estoy pasando ahorita por algo Yeah, sure, I'll difícil". pray for you. Y poderle decir, sí, So- hermano, yo puedo orar por usted o hermana. So what they were finding back in the book of Acts, Entonces lo que están encontrando, si regresamos al libro de Hechos, there was a unity es de que hay una unidad among the believers at this time. entre creyentes para este tiempo. And they were meeting together frequently. It wasn't Acuérdense que entonces se estaban reuniendo juntos frecuentemente. not just once a week. Entonces no se reunían, una vez a la And when they semana. would meet together, Cuando se juntaban they también, would seek the Lord, también buscaban del Señor, they would rejoice, se regocijaban they would praise God, y alababan a Dios. and they'd confess their sins. Confesaban sus You know, they were pecados. doing lots of good things Estaban haciendo cosas muy that was buenas strengthening them, y esas cosas las iban that allowing fortaleciendo. that change to come Eso about. les permitía a ellos que viniera este cambio que Dios estaba haciendo en And it ellos. was good Eso era bueno, because it was real. porque eso era real. Okay. The third thing, the breaking of bread. Entonces menciona una tercera parte y dice, la tercera cosa es el compartimiento So- del pan. When we do communion, Entonces, our service, cuando nosotros hacemos la comunión los domingos, we do it because Jesus said, bueno, do this. nosotros lo hacemos porque Jesús dijo que hiciéramos Do esto. this in remembrance of me. Dice, hagan esto en memoria mía. So we're honoring the Lord Estamos honrando al Señor by remembering the al sacrifice recordar ese sacrificio. and remembering why it had to happen. Y Él está recordando el por qué tuvo que pasar eso. And in a sense, we're keeping Jesus right in the middle of Entonces, it. de una manera estamos manteniendo a Jesús ahí dentro, en el Communion medio. is not about us. Entonces, la comunión no se trata de It's about nosotros, Jesus. se trata de Jesús. It's about us coming to Se Him. trata de nosotros venir a It's Jesús, about us praising el de Him poder alabar a with Dios thanksgiving. y decir, alabarle con agradecimiento, It's about connecting with y de Him poder conectar con Él, and confessing our own sin. el poder confesar nuestros pecados, Coming to the table el forgiven venir a la mesa, cleansed. el poder ser perdonado, lavado and being refreshed. y ser refrescado. So keeping Jesus in the Entonces, el center mantener a Cristo Jesús en el centro, is key. eso es la clave. If Jesus is not in the center Si of your Jesús no gatherings, está en el medio del compañerismo que usted está teniendo, if He's not in the center si of no your está en family, el centro de su familia, if He's not the center of your life, no es el centro de su vida simplemente. then you're missing out. Y de esa manera es como nos estamos perdiendo todo Because eso. when He is in the center Porque cuando Jesús sí es el centro and the Lord of your y life, el Señor de su vida, then things happen entonces really cool. las cosas empiezan a suceder y son muy And the suaves. promises of Scripture Y las promesas de la Escritura, all over the place en toda la Escritura, begin to happen. empiezan a suceder en su vida. Because you are a child of God. Porque usted es un hijo o una hija de And your Dios. King Y usted tiene a un rey, is the King of your life. que es el rey de su vida. And our King is Y Jesus. nuestro rey es Jesús. So that breaking of bread, Entonces el poder partir el pan keeping Jesus juntos as the center, y mantener a Cristo en medio, is that third el thing, centro, third pillar eso es entonces el tercer pilar of creating this strong de church. poder crear una iglesia fuerte. And it's the third pillar in creating a Y strong también you. es el tercer pilar de construir un fuerte usted. And then the last thing it says, and in prayers. Y por último dice que permanecían en la oración. So prayer Entonces is, hablemos de la oración. it's vital La oración es vital because you as a child of God, y es vital porque usted como hijo o hija de Dios, you have your Father's ear. usted tiene el oído de He Dios, hears you. de su Padre, Él escucha. And so praying is Entonces, me el orar talking to my Father. Es yo hablando con mi It's Padre. the communication that's Es happening. esa comunicación empieza a suceder. Well, when Jesus was talking to His disciples, Bueno, cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos and they said, Lord, teach us how to pray, y ellos le decían, Señor, enséñanos a He did orar. something interesting. Recuerde que Él hizo algo interesante. He modeled the prayer Jesucristo modeló la oración
in what we call the Lord's en lo que Prayer. ahora nosotros llamamos el Padre But Nuestro. really it should be the Apostles' Prayer. Pero en because realidad debería ser la oración de los they're the ones apóstoles. that ask, teach us how to Porque pray. ellos fueron los Okay. que preguntaron, ¿se acuerda que les dijo, Señor, enséñanos a But orar? remember that prayer. Pero acuérdese esa oración. Our Father in heaven, Primero que dice, Padre que está en el cielo. holy is your Y name. luego declara, santo es su nombre. Your kingdom come. Vénganos su reino. Your will be done. Sea hecha su voluntad On earth as it is in en heaven. la tierra como así lo es en el cielo. Give us this day Luego dice, denos hoy el pan de our cada daily día. bread, ¿Ve? and forgive those who Y luego trespass dice, against perdone us, nuestras ofensas como nosotros perdonamos as we forgive those who trespass against aquellos us. que también nos han ofendido a For yours is nosotros. the kingdom, Entonces, the power, porque the glory suyo es forever. el reino por los siglos de los siglos. Okay, remember that prayer. Acuérdese esa oración. Where's the focus? Vea, ¿dónde está el enfoque? The focus is on God. El enfoque está en Jesús, Your kingdom come. ¿verdad? Porque le dice, venga su reino, Your will be done. sea hecha su voluntad. The only thing that we're involved Entonces, in the lo prayer, único que nosotros estamos involucrados en la oración give us this day our es de daily que le bread. pedimos, Señor, denos hoy el pan de cada día. Keep it simple. O sea, Señor, manténgalo simple. Just give me enough that I need Deme today. lo que necesito hoy. So the purpose of prayer Entonces, el propósito de la oración then becomes clear as he viene taught. a ser claro como Él enseñó. The purpose of prayer is to glorify God. Porque el propósito de la oración es glorificar a proclaim Dios, God. es de proclamarle, It's to put me es de ponerme a mí in my place, en el lugar apropiado que yo debo de estar. which is in line ¿Y with cuál God's es ese? will. Es estar alineado en la voluntad de Dios. Okay, that's what prayer is all Eso about. es lo que hace la oración, de eso se trata. What is your will, Lord? Entonces el poderle preguntar al Señor, Señor, ¿cuál es su voluntad? Your will be done. Su voluntad sea hecha. That's the purpose of prayer. Ese es el propósito de la Is to oración. seek the will of Es de God. buscar la voluntad de Dios. Now we pray and we Ahora, offer supplication. Nosotros podemos orar y en Where eso we incluir do súplicas. ask for things. ¿Qué son súplicas? Donde pedimos cosas a Dios. And the Lord even said, you have Ahora, not because you el ask not. Señor mismo nos dijo, no tienen porque no piden. Actually, he said, ask and you will receive. Bueno, en realidad dijo, pidan y se les dará. And so as we ask Pero things, conforme pedimos cosas, we need to make sure necesitamos que estar seguros that the first part is de in que la check. primera parte esté asegurada. Your will be done. Es decir, que esté alineada diciendo su voluntad sea So if hecha. I'm asking for something, Entonces, si yo estoy pidiendo algo, I need to ask myself, tengo que primeramente hacerme esta pregunta. is this something that fits into the will ¿Esto of que estoy God? pidiendo va con la voluntad de Dios? Is this something he would endorse? ¿Es algo que Él aprobaría? Or is this something that he's going to say, that's not the best for you? ¿Es algo que el Señor Jesús mismo nos diría, no, eso no está bien para ti? Because a lot of times we set ourselves Porque up for sabe, failure in prayer. muchas veces nosotros, de la forma que pedimos, nos acomodamos para fracasar en la oración. We're asking for things, Porque pedimos cosas, but we're not seeking God's will. pero no buscamos la voluntad de Dios en esas Oh God, cosas. can you please give me this? Por ejemplo, decimos, Señor, por favor, deme esto. But little do we know, Pero a veces muy poco sabemos if God gave you que si that, Dios nos diera esa cosa que usted está pidiendo o que yo estoy that pidiendo, would be a problem eso nos causaría un down problema the road. más adelante. And when God doesn't give us what Entonces, we ask, cuando Dios no nos da lo que nosotros pedimos and we haven't sought His will, y no hemos buscado la voluntad de Dios en then esto, what happens? ¿qué sucede? We become angry. ¿A poco no nos enojamos? God's not listening to me. Decimos, oh, Dios no me está escuchando. Why don't you listen to Y me, no, God? Señor, ¿por qué no me escucha? Well, He does listen to Bueno, us. no, sí, el Señor sí lo escucha. I think the question would be, why don't we Pero listen creo to Him? que la pregunta más adecuada es por qué nosotros no le escuchamos a Él. So if you want to use prayer correctly, Entonces, si usted quiere usar la oración and adecuadamente you want to see those y answers, usted quiere ver esas oraciones then contestadas, first, entonces primero acuérdese, remember the model prayer. acuérdese la oración modelo que It's decimos, focused on God's que está will, enfocada en Cristo Jesús, on His kingdom. ¿verdad? Acerca del Padre nuestro, On His acerca glory. de en su reino, en su gloria. It's not focused Entonces, on my life. esa no está enfocada en mi vida. And when we understand Y that, cuando nosotros entendemos eso, we need to realize necesitamos que darnos cuenta. God has a lot of things for Dios sí us tiene muchas cosas para nosotros that we don't even realize. que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. So as I seek Him, Entonces, al buscarle, as I am in prayer, al nosotros estar en as I'm oración, focusing on Him, al estar enfocados en Él, and I'm trusting Him, y yo estoy confiando en Él, He's going to begin to give us pues things Él va a empezar a darnos cosas that we don't even que ni realize siquiera nos damos cuenta we were going to get. que Él nos las iba a dar. He's going to take our path, Porque Él va a tomar nuestro camino, our path, o sea, nuestro camino, that we want to walk. que el cual nosotros queremos caminar, el que yo He's quiero going caminar. to go, no, we're going to go Y Él this way. dice, no, te voy a mandar por este otro lado. And in life,
this Ahora, way en la vida, ese otro camino is scary, a veces nos da miedo and we get anxious. y nos da ansiedad en este We get otro upset. camino. Nos enojamos God, con why are él you taking y me down this decimos, road? Señor, ¿por qué me estás llevando por este camino, Señor? Well, that's His will. Bueno, Remember, esa es su voluntad. your will be done. Acuérdense, en la oración del Padre Nuestro, haga su Not voluntad. my will, but your will. No mi voluntad, Señor, sino se ha hecho su voluntad. Let's end with Philippians chapter 4, Entonces, si terminamos en Filipenses capítulo 4, and talking about prayer. And y vamos a terminar hablando de la oración. I think many people are familiar with this verse. Ahora, este versículo que vamos a hablar, mucha gente está familiarizado con él. In the book of Philippians, chapter 4, verse 4, Si vemos en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, this versículo is 4, the Apostle Paul. este está hablando el apóstol Pablo. He is writing to a church in the city of Philippi, El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia, a los creyentes en Filipos, to the Philippian believers. a esos creyentes en Filipos. And he says, Y les dice, mire lo que rejoice dice, in the Lord always. regocíjense en el Señor siempre. And again I say Y luego rejoice. dice, otra vez les digo, regocíjense. Let your gentleness be known to all men. Vuestra gentileza sea conocida de todos los The hombres. Lord is at hand. El Señor está cerca. Be anxious for nothing, Y luego dice en el versículo 6, por nada estén ansiosos o afanados, but in everything, sino sean conocidas by prayer and supplication, vuestras peticiones with thanksgiving, delante de Dios, let your requests be made known to God. en toda oración y ruego con acción de And the gracias. peace of God, Y la paz de which Dios, que surpasses all sobrepasa understanding, todo entendimiento, will guard your hearts guardará vuestros corazones and minds y vuestros through Christ pensamientos Jesus. en Cristo Jesús. Okay, so in our prayer life, Ahora, en nuestra vida de oración, thanksgiving we see el as a dar key. gracias a Dios es una parte clave. Again, remember what God's Una done. vez más, acuérdese lo que Dios hace. Remember where we were before Christ. Acuérdese dónde estábamos antes de Cristo. Remember your life. Acuérdese de su vida. Just look around at your family, Simplemente mira alrededor de su at the familia. unbelievers, Mira alrededor en los the people that are creyentes. living like we used to live. A las personas aquellas, perdón, que vivían o que viven de una manera que nosotros vivíamos How are they antes. doing? ¿Cómo les está yendo a They have ellos? happy lives? ¿Están teniendo unas vidas Are contentas? their kids thriving? ¿Están sus hijos Is- saliendo Are their adelante? marriages good? ¿Sus matrimonios están bien? You know, that's one of the things with the power of the Holy Spirit. ¿Sabe que in eso us. es algo que tiene el Espíritu Santo? That power fixes Ese things poder arregla cosas that we've messed up, que nosotros hemos echado a perder and we need to be thankful y for that. necesitamos que estar agradecidos por ello. So whenever we're praying, it's out of Entonces, thanksgiving. cuando estamos orando, estamos agradeciendo a Dios, Even when we're hurting, aun cuando estamos adoloridos, even when we're afraid, aun cuando tenemos miedo, we need to be thankful. necesitamos que ser Because agradecidos. this is not the end Porque for us. esto no es lo único para nosotros, esta vida no es lo This único. life is a stepping Esta stone vida simplemente es un paso into eternity. para entrar a la eternidad. And in eternity, Y ahora en la eternidad, all these crazy todas things estas cosas que that nos are going suceden alocadas are going to make sense. van a tener sentido. So don't be anxious, Entonces, no esté ansioso, but be thankful. pero sea agradecido. And let your requests be made known to God. Hágale saber a Dios sus peticiones. Pray. Let Him know. Ora, póngase a orar, hágale saber. So remember, Pero focus acuérdese. it on the Lord. Enfóquelo en el Señor. What is your will Y first? pregúntele, Señor, ¿cuál es su voluntad? And you will be amazed Y usted va a estar asombrado when you connect with cuando God, usted se conecta con when you begin Dios, to obey cuando usted empieza a obedecer His word, a su palabra, follow His donde direction, usted empieza a seguir su dirección. how much your prayers will be ¿Cómo answered. va a ver usted cómo sus oraciones van a ser What contestadas? hinders our prayers, Lo que estorba nuestras as James oraciones, said, is when we ask, Santiago lo dijo, el apóstol Santiago, we ask for wrong, es porque with piden, pero wrong piden motives. con un motivo erróneo. It's all about me. Porque todo está enfocado esa petición en mí. I want this. I Yo want quiero, this. usted le dice, I yo want quiero this. esto, Señor, yo quiero esto otro. God, I want these Señor, things. yo quiero estas cosas. Everybody else has them. Why can't I? Todos have los them? demás lo tienen, porque yo no lo puedo No tener. thanksgiving. Ve, no hay nada de agradecimiento No en eso. seeking God's will. No hay ahí nada de buscar de It's all Dios. about me. Porque todo está enfocado en mí en esa And oración. that is toxic Eso es tóxico to your relationship para with esa Jesus. relación con Cristo Jesús. It's all about Porque being real. todo se trata de mí. It's about obeying. Todo se trata de It's about being obediencia. thankful. Todo se trata del So- arrepentimiento de lo que se debe tratar. Those are the four things. Son los 4 pilares que acabamos de mencionar. Continue El de steadfastly estar firmes en la doctrina de los apóstoles, in the Word of God, en la palabra de Dios, es decir. in fellowship. El segundo, estar en compañerismo. Find those people that Es build you decir, up. encuentra esas personas que le van a construir hacia arriba en el Señor. Esa es la número 2. And in the breaking of Y bread, número communion, 3 es el poder
convivir, el partir el pan, comer juntos. Keeping Christ in the center Pero of la clave, everything. acuérdense, ese tercer punto es mantener a Cristo en el centro. And in prayer. Y el número 4, oración. Do those 4 Haga things esas 4 cosas and you'll see y amazing usted things. va a ver cosas asombrosas. Amen. Amén. God bless you. Dios les bendiga.